Muy bien, ¿cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también en Radio Vital 91.1 FM. Vamos a arrancar nuestras entrevistas. Previamente quería dar cuenta de una información. No es una información, es un comunicado y quería cumplir con el amigo Carlos Jaico. Un comunicado del Partido Político Perú Moderno del día 25, hace algunos días atrás, donde se expresa que el partido político informa a los militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general que tras el cierre del proceso de inscripción de candidaturas internas, conforme a ley, la lista número 1 conformada por Carlos Jaico, Miguel Almenara y Liz Quispe Santos ha sido ya oficialmente admitida por el Tribunal Electoral Nacional y participará como lista única en el proceso electoral interno conforme a los estatutos y reglamentos vigentes. Algunos podrían decir, no tiene mayor importancia, pero sí la tiene, porque estoy viendo casos de algunos partidos políticos donde se suponía había una sola candidatura o una sola precandidatura y al final están apareciendo 2, 3, 4, hasta 5 precandidaturas. Entonces ya entienden ustedes los problemas internos que hay en esas agrupaciones políticas donde aparentemente había un solo candidato a la presidencia. Muy bien. Ahora sí, vamos a arrancar conversando con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mejía. Doctor Mejía, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Siempre es un placer conversar contigo. El placer es nuestro y recuerde que no solamente estamos en Nativa Televisión en vivo. Correcto. Y en directo, sino también por Radio Vital 91.1 FM. Muy bien. Al margen de las redes sociales, claro, al margen de Movistar, DirecTV, sí, te veo activo en el TikTok. Lo está viendo a usted todo el país. Muy bien. Primer tema. Están dando lectura de la sentencia contra Pedro Castillo, el expresidente de la República. Me parece que la Fiscalía estaba pidiendo 34 años de cárcel. ¿Qué impresión, globalmente hablando, tiene del caso de Castillo, que ya no era, entiendo, por rebelión ni tentativa de rebelión, sino por conspiración? Y lógicamente el proceso es contra él, contra la presidenta en su momento del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y el asesor en ese momento de Palacio, señor Aníbal Torres. Bueno, yo no soy penalista, pero analicé los dos tipos penales, el de rebelión y sedición. No conozco el tipo de conspiración, pero me parecía que calzaba en el de rebelión, porque decía el que se alza en armas contra el orden constitucional. Sí, recuerdo. Y entonces, como comandante, el presidente de la República es comandante jefe supremo de las Fuerzas Armadas y las Policías Nacionales. Sí. Entonces hay uno de los testigos que habría sido el ministro del Interior, quien ha dicho que Pedro Castillo llamó desde su teléfono al jefe de la policía diciéndole que cierre y aprecie a los congresistas, ¿no? Que cierre el Congreso y que los tome presos. Eso pues los jueces penales tienen que calificar y ver si se subsume en el tipo de rebelión. Parece que no. Porque lo variaron. ¿Cómo? Variaron el tema, o sea, ya no es por rebelión. Sí, pues no conozco en verdad. Yo no me gusta hablar o pontificar sobre los temas que no conozco, como hacen algunas personas. Y como no soy penalista, prefiero dejarlo ahí, ¿no es cierto? Pero fíjese, este es el ejemplo clásico que nos permite darnos cuenta cuál es la diferencia entre el juicio político de lo que es el antejuicio político. El juicio político, si vamos a seguir la tesis de el abogado Noblecía o del propio presidente de la República, Castillo, de que él no habría cometido ningún delito, entonces si no ha cometido delito, sí lo que ha habido es una infracción a la Constitución o ha habido una inconducta funcional que lo aparta del cargo, y entonces en ese caso es legítima la vacancia del presidente Castillo. Porque además el tribunal ha dicho que para que el Congreso pueda vacar a alguien en un proceso de juicio político, tiene que tratarse de una inconducta funcional que no debe quedar subsumida en el tipo penal, porque si queda subsumida en el tipo penal, el presidente no puede ser vacado hasta que
el Poder Judicial, por el principio de presunción de inocencia, declare que es responsable. Muy bien, entonces estaba bien que se le vacara por infracción constitucional, pero con 104 votos, ¿o no? No era necesario. Me da la impresión que el reglamento del Congreso... Me da la impresión, No, el reglamento del Congreso... dice 87 votos. Lo que pasa es que a veces en las redes 87 sociales, votos, yo entiendo. La mayoría absoluta. Usted es el que sabe, 87 calificada. votos es cuando se le da la oportunidad de defenderse al que van a vacar. Va con su abogado y todo, o sea, hay plazos, ¿no? Pero en este caso era una vacancia expresa. Mire, ahí le explico también. Esa es una narrativa, me parece que que quiere llevar el tema del debido proceso a una situación donde ya no cabía. ¿Por qué? Porque desde el momento en que todos vemos al presidente de la República dirigirse a la nación y diciendo que va a cerrar el Tribunal Constitucional, el Congreso, el Poder Judicial, ¿qué espera usted? Que lo llamen al Congreso, que se defienda con su abogado. No, ya no cabe, porque el presidente ha dejado de ser presidente. O sea... Él ha pateado el tablero. Exacto. No solo ha pateado el tablero, sino que además, ante los ojos de la ciudadanía, no puede seguir gobernando. Y al Congreso no le queda otra cosa que declarar la vacancia. Pero no con la cantidad de votos que quiera, sino cumpliendo el reglamento. Claro, pero y el reglamento exige, en ese caso específico, 104 votos, porque es inmediato, ¿o no? No, me parece que no, porque el presidente ya se cayó. El presidente ya se cayó. Entonces, ¿qué es lo que en este caso me parece que el juicio político no tiene naturaleza constitutiva, sino declarativa? Ajá. En el sentido de que dice, bueno, si ya no hay presidente en la República, hay que declarar su vacancia. Eso es lo que ha pasado. Su posición es un poquito parecida a la del economista, su amigo, el señor Chevasco Piedra. No, porque Chevasco él dice también, claro, él habla de flagrancia y señala de que no era necesario llegar a los 104 votos. No era necesario porque el presidente ya no estaba en funciones, porque el presidente había sido tomado preso, porque el presidente... Ese es otro detalle. ¿Se puede tomar preso a un presidente de la República? Que estaba en flagrancia. Por eso hay que distinguir dos cosas. Entonces tiene razón Chevasco. No. La flagrancia es para la detención, a fin de que el presidente sea conducido al Congreso, a un juez, para que el juez defina su situación. Ya. Y otra cosa es la flagrancia, porque el juicio político. El juicio político es en sede parlamentaria. El Parlamento no tiene potestades para detener a nadie. El único que puede detener a alguien es el juez con un mandamiento motivado y fundamentado. O cualquiera en caso de flagrante delito. Entonces, lo que la policía ha hecho para impedir que el señor ingrese a la Embajada de México, lo ha detenido y lo ha puesto a disposición del juez. Claro. Para que el juez declare su situación penal, mientras que el Parlamento hace un juicio político no por flagrancia, sino porque el presidente ya no está en funciones. Claro, ya le estoy entendiendo. Y hay que declarar que la presidencia de la República ha vacado, pero no es que la declaratoria tenga en ese caso, en el de Pedro Castillo, naturaleza sancionatoria. Es simplemente declarativa. El presidente ya no está. Una formalidad. Exacto, claro. Una declaración. Por eso no es constitutiva, es simplemente declarativa. Por eso no importa que primero se le detenga y después se le vaque. Porque la figura principal, estoy entendiendo, es que el señor Pedro Castillo ya había dejado de ser presidente desde que lanza ese mensaje de golpe de Estado. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, vamos a decir, fallece el papá de una persona. Y usted, para ser declarado heredero, tiene que ir al juez. El juez lo va a declarar a usted heredero. Pero usted, la persona ya está fallecida. No. Entonces, usted para poder recién tener derechos sobre los bienes que va a heredar, hay que formalizar. Claro. Entonces, ¿quién va a asumir la presidencia? La segunda vicepresidenta, pero para que asuma, ¿quién va a declarar la vacancia? El Parlamento, y lo ha hecho mediante un juicio político. ¿Por qué? Porque ha entendido que la conducta que ha llevado a cabo el presidente constituye una infracción tan grave que lo hace indigno del cargo. Claro. Ya no puede seguir ejerciendo. Está clarísimo. Entonces, su amigo José Chevasco está en la calle. No, Chevasco no es abogado, creo, ¿no? No es abogado, él es economista, pero tiene una gran experiencia en el derecho parlamentario. Pero no le ha servido de mucho.
Digo. No, no es eso, sino que una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Ya, ¿a qué quiere Porque decir? es que el derecho constitucional es una disciplina. Hay mucha gente que cree que se puede leer los 200 artículos de la Constitución y ya conoce derecho constitucional. Es como si yo me leyera los 400 o los 500 artículos del Código Penal y ya soy penalista. Pues no es así, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, porque la disciplina, como cualquier cosa, requiere especialidad, estudio, dedicación, cultivarla, ¿no? Amarla, etcétera. Segundo tema, aunque esto de repente no tiene que ver puramente con el tema constitucional, sino que es un tema administrativo. La sentencia por violencia familiar contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Gino Ríos Patio. Está esperándose todavía una decisión de la Junta, pero ¿qué le parece el contexto? A ver, yo he declarado hace mucho tiempo, ya he olvidado los detalles, pero me parece que lo de Gino Ríos lo he olvidado, pero he olvidado los detalles, pero sé la lógica argumentativa, con la cual estoy de acuerdo. En el año 2011, Gino Ríos Patio es demandado en la vía civil. Es una demanda civil. Civil, por su esposa, sí. ¿No es cierto? Por supuesto maltrato. Ese es un problema de esposo, de cónyuges. Nos tenemos que ir un ratito a la pausa y regresamos para continuar con el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messier.